Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, un fin de año que nos muestra los límites de la demanda, con una exportación que está peleando en este momento con China por esta baja en los valores que se está dando especialmente en la carne de vaca. Ha sido de alguna manera no frustrante, pero se esperaba otra cosa del fuerte aumento del precio de la hacienda en Brasil, que iba a determinar que Brasil vendiera más caro, mucho más caro, y que eso arrastrara, bueno, todo eso se encontró con una importación china muy firme, muy decidida a resistir, a no mejorar los valores de China mejoraron, pero no en la medida, ahora lo vamos a ver, no en la medida de lo esperado. Las exportaciones en general están en un nivel alto, en gran medida porque es muy difícil, a diferencia de otras épocas, colocar en el mercado interno todo aquello que no se puede colocar en el mercado externo. Todo se simplifica si se exporta. Y el mercado interno para carne en cajas, para complementos, para todo aquello que le sobra a la industria, está tan complicado como está el consumo en general. El consumo ya no es de los 45 kilos, está un poquito más arriba. El consumo ha mejorado en este mes de noviembre, tanto como mejoró el precio de la hacienda, mejoró el precio de la carne al mostrador, pero también está mostrando que tiene sus límites. Este índice que tanto se utiliza ahora, que es la relación entre los salarios y los salarios RIPTE y el precio de la carne al mostrador, 5 cortes, promedio 5 cortes, que siempre contamos que en las presidencias de Macri y Cristina daban alrededor de 180 kilos de poder adquisitivo de un salario promedio de la economía registrado, no registrados, el sector público, los jubilados, los informales es mucho menor eso. La recuperación es mucho menor desde noviembre pasado de los sectores no registrados que el sector registrado. Pero el poder adquisitivo, que fue de unos 180 kilos durante un periodo relativamente largo, las dos presidencias, la de Cristina y la de Macri, después bajó a 133 kilos como promedio de 4 años de Alberto Fernández. Hay mucha expectativa en ver este índice. Este índice tocó un piso después de la brutal cambio de precios relativos que tuvimos en noviembre y diciembre. En enero tocó 90 kilos, que frente a la historia es casi la mitad del poder de compra de los salarios en términos de carne. Y eso, como se esperaba, empezó a recuperarse. Se recuperó hasta el mes de octubre, que es el último mes que tenemos estadísticas, se recuperó hasta llegar a los 140 kilos. En enero estaba en 90 kilos. O sea, entre enero y octubre lo que sucedió, son datos viejos, porque octubre es casi 2 meses, pero sabemos que a partir de noviembre se dio vuelta esto que se había dado en los 10 primeros meses del año, 10 meses consecutivos creciendo los salarios por encima de lo que crecía la carne mostrador, que está planchada. Pero hoy tenemos, en relación a los salarios de los sectores protegidos, sindicalizados, registrados, organizados, esa mejora probablemente tocó un techo contemporáneo, un techo de 140 kilos, más que los 133 de Alberto Fernández, menos que los 180 kilos de poder de compra de Macri y de Cristina. Y suponemos que en el mes de noviembre, ya al medirse en noviembre y diciembre, cuando se mida de lleno, sobre todo en diciembre, el aumento del precio de la carne superando claramente los aumentos salariales, este consumo, este índice, que no es más que un índice, de consumo entre un sector de los asalariados y el precio de la carne, ya no va a estar en estos 140 kilos, sino que va a estar más abajo, porque vuelvo a repetir, en los últimos 40 días han crecido más. Todavía falta medir estadísticamente el aumento en el precio de la carne. Los salarios se siguen recuperando, pero ya va tendiendo a una meseta. Lo que estamos viendo con mucha expectativa y con algún optimismo, me parece que un poquitito excesivo, es ver que los sectores, según el INDEC, que es otra estadística, según el INDEC, los sectores informales vienen recuperándose después de
niveles muy fuertes de baja en los últimos meses del año pasado. Se rezagaron mucho, como el sector público va a ser difícil porque es parte de la política de reducción del gasto público, es mantener los salarios del sector público, por de pronto, no acompañando, no indexados, no acompañando la inflación. Pero digamos, es un indicador que creció durante 10 meses consecutivos, RIPTE versus 5 cortes de precios al mostrador, y que en este momento probablemente se estabilice o el precio de la carne al mostrador tienda a crecer igual o por arriba de los salarios. Los precios reales de la hacienda, después de esta suba de estos últimos 40 días, que tiende a enfriarse por las limitaciones de la demanda y por las limitaciones de la exportación no solo tiene el problema del tipo de cambio, sino que ahora había jugado muchas fichas a que iba a haber una recuperación importante en el precio de lo que se le vende a China. A China se le vende 70%, no menos del 70% de las exportaciones. Argentina ha ensayado una diversificación de mercados para no depender tanto de China, pero es de todos los países exportadores el que menos lo logró. El que menos lo logró. Australia además tiene, por ejemplo, tiene la opción Corea y Japón, tiene la opción de Estados Unidos, que es una opción enorme, que es la gran solución para los países exportadores. Brasil estaba en un 70% de exportaciones a China, 70% hace 2 años, ahora está en el 50%. Uruguay estuvo cercano al 75%, igual que nosotros, y lo redujo al 48-49%. Todos han encontrado otros mercados alternativos a China, Argentina no. Argentina, la reducción de la dependencia de China es menor, entonces este impacto que en algún momento pareció que iba a ser tan positivo de una eventual suba de los precios FOBA China, que se dio. Hoy tenemos precios, es muy difícil saber todos los precios que estamos registrando ahora de embarques, muchos de los cuales son contratos de meses anteriores. Pasa lo mismo con Brasil. Si uno quiere medir en cuánto es lo que logró Brasil de plantarse en las últimas 4 o 5 semanas frente a China y pedirle una suba de precios acorde a una suba del precio de la hacienda del mercado local, que en algún momento fue altísima, llegó a ser el 50% en dólares, aún con una devaluación muy fuerte del real en el medio, el 50% en dólares. Bueno, todo eso como se dice, corrige a la baja. Está corrigiendo a la baja, aparentemente tocó un piso, pero lo que pensamos que teníamos la expectativa de que Brasil, el ganado, se iba a alinear con Australia, Argentina, Uruguay, en el orden de los $4 por kilo engancho. En algún momento lo rozó en el estado de San Pablo, pero se cayó. Esto hoy está en el orden de los 3.25, 3.30, con una gran dispersión, 3.25. Entonces, la industria exportadora argentina lo que tiene no le sobra la materia prima porque está, esto que venimos contando hace tiempo, hay mucho novillito y vaquillona, que es excesivo para lo que va a observar el consumo interno. Hay poca vaca por zonas estacionales y poco novillo porque se ha dejado de hacer novillo en muchos lados y va a tardar en recuperarse eso. En la última vacunación se encontró 3 escalones hacia abajo en las existencias de novillos. Se pensó que habíamos tocado un piso del orden de los 3 millones de novillos. Después de haber tenido en algún momento, hace 20 o 25 años, teníamos en existencia en el campo más de 5 millones de novillos. Entonces, la industria tiene una oferta muy ajustada de vaca por razones estacionales y gracias a Dios, porque esa sobreoferta de vacas que se dispuso el año pasado, toda esa sobreoferta de vacas tiende a reducirse, tiende a venderse exactamente el refugo de un rodeo de 22 millones de vacas, que es algo a más de 3 millones y pico de vacas por año, pero no el exceso del año pasado. El exceso de este año todavía, que se supone que el año que viene, tirando números para este año que va a comenzar, es probable que haya menos vaca, es probable que haya la misma cantidad de novillos o algo menos, o algo más. Si se generaliza todo este ambiente, que después no se dan los números, y que hay recriadores especializados, hay cada vez más recría, es más profesionalizada, es un eslabón muy rentable, entonces cada vez más gente se dedica a eso. Bueno, después hay menos novillitos, hay más novillos, mayor peso de faena, el feedlot para terminación de animales está muy activo. No es un fenómeno de acá, es un fenómeno de Australia, de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Hay cada vez más haciendas cerradas en los países que alguna vez fueron puramente pastoriles y hoy son pastoriles y filoteros. Pero digamos, para el año que viene es probable que tengamos una menor cantidad de vacas, la misma cantidad de novillos, quizás recuperándose en el margen algo,
La categoría de novillos, la oferta de novillos a lo largo del tiempo es la más estable, en el corto plazo es la más estable, y más que probablemente va a haber menos vaquillonas, porque estamos en un exceso depredatorio del rodeo de vaquillonas. La relación entre la cantidad de vaquillonas que estamos faenando y el stock que tenemos es insólito, es el segundo o tercero más alto en una serie de 25 años. Y vamos a tener menos novillitos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La otra cosa que se puede ir previendo es la preñez. Esta primavera, como viene la situación en la mayor parte del país, probablemente va a determinar una preñez que la vamos a medir en el próximo otoño, va a ser apariciones que van a empezar en julio próximo, el grueso de la aparición va a ser en el segundo semestre del año próximo y va a ser destete el 2026. Pero ya lo que se está viendo es que la preñez de este año, que la vamos a medir, pero vuelvo a repetir, los tactos del próximo otoño, va a ser muy buena en casi todo el país. Y que esto va a determinar una mejora adicional a la que ya tuvimos el año pasado y que vamos a volver a tener 15 millones y medio de terneros como en algún momento tuvimos. Ojo que esto tiene un engaño. 15 millones y medio de terneros ya lo tocamos varias veces en la historia. No es una novedad. La cantidad de terneros que destetamos determina en buena medida cuál es la capacidad de producción de carne del rodeo, porque evidentemente el peso medio no lo estamos cambiando, no estamos por ese lado. Entonces estamos más atentos a una variable que viene de manera positiva, pese a la seca y de los años anteriores. La relación entre la cantidad de terneros que se encuentran en el campo y la cantidad de vacas, un índice imperfecto, proxy de preñez y de destete, ese índice venía creciendo, no retrocedió lo esperado durante la seca, yo creo que va a pegar nuevamente un saltito muy interesante y yo creo que va a estar probablemente alrededor del 70%, porque las preñeces, los rodeos, el estado corporal de las vacas en esta primavera es en general muy bueno. Es en general muy bueno. Y esto probablemente va a tener los mismos índices o más altos, que retomamos la tendencia creciente, la productividad de la cría anterior a la seca. Eso, vuelvo a repetir, no es que vamos a tener una cantidad extraordinaria de terneros, vamos a tener probablemente 15 millones y medio de terneros, que son los registros más altos, pero ya se tocó, vuelvo a repetir, 3 veces. 6 veces estuvimos por arriba de los 15 millones. El destete de este año, el destete que refleja la seca, estuvo por debajo de los 15 millones de terneros. Entonces, quiero decir, ya está en marcha una recuperación en la cantidad de número de terneros, pero con la preñez va a ser alta, pero como vamos a tener, y eso no parece que se estuviera recuperando en el corto plazo, menor cantidad de vientres, el índice de preñez va a ser muy alto, el número de vacas va a ser limitado, vamos a tener 15 millones y medio. Si hubiéramos mantenido el rodeo de vacas previo a la seca, quizá estamos rozando con la preñez que se está viendo que se va a lograr en esta primavera, quizá estuviéramos más cerca de los 16 millones de terneros que los 15 millones y medio. O sea, lo que tenemos hacia adelante es una recuperación parcial, limitada, porque no es que van a nacer 17 o 18 millones de terneros, tenemos 22 millones de vacas. El índice de preñez viene creciendo de manera sostenida, venía creciendo y yo creo que va a seguir sosteniendo, va a seguir creciendo. El precio de la hacienda tiene un piso, ya se demostró, un piso en términos reales, no quiere o no puede bajar por debajo de los promedios históricos. Habíamos perforado los promedios históricos, habíamos pasado del cielo hace 2 años a estar por debajo de los promedios históricos de 25 años, siempre en términos reales. Hay un piso dado también porque Argentina está lanzada a exportar, tiene una demanda exportadora, una actividad exportadora muy alta, del orden del 30% de la demanda. Esto también le otorga un piso. Ese piso está limitado por el hecho de que la industria a su vez no tiene la suficiente cantidad de vacas y novillos, y además tiene ese problema del taso cambiario. El consumo tiene el problema de los ingresos. O sea, es un tema de que hay menos demanda del consumo interno, una demanda limitada de la exportación y una oferta que, si uno lo ve en términos históricos, es una oferta limitada. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Un mercado internacional
que tiende a complicarse en estas últimas semanas porque China se ha puesto firme de que no quiere superarlo, no quiere aceptar los valores que le ha pasado en estas últimas semanas Brasil, y que es consecuencia de una suba muy fuerte, una corrección muy fuerte del precio de la hacienda en el mercado local, que en algún momento llegó a ser el 60%. Ahora se ha recortado, es del 35% del precio de la hacienda en Brasil. Ha reaccionado el consumo a la baja, porque la suba es muy alta en un país donde tiene 4 o 5% de inflación anual. La suba del precio del mostrador en algún momento iba camino de ser el 35-40%, copiando el precio de la hacienda. Los frigoríficos brasileños, como hacen en toda parte del mundo, frente a una suba explosiva como esta, adelantan vacaciones, reducen las compras. Hoy el precio de la hacienda, que en algún momento estuvo durante meses en $2.50 en gancho, $2.50 en gancho, mucho más barato que Brasil, que Uruguay, que Australia, que Estados Unidos, que todos los demás, está en 3.25 contra $4.12 de Uruguay, $4.35, $4.40 de Argentina y $3.80 de Australia. Los chinos siguen con los mismos argumentos de siempre, que el consumo está muy flojo, que sigue habiendo stocks muy grandes, que el yuan, que eso es verdad, que el yuan está débil, que del COVID y de la crisis económica, lo que se está viendo en todos los sectores ligados al consumo en China es que hay una propensión al ahorro que siempre ha sido enorme y ahora es récord en el mundo. Los chinos han salido con una menor propensión al gasto, al turismo, a la salida a comer fuera de casa, todo lo demás. Entonces, frente a una suba intempestiva de un producto, los chinos además son muy difíciles. No podemos descartar, por comentarios de mercado y demás, que los chinos estén de acuerdo para hacerse firmes frente a los frigoríficos brasileños, que es una industria relativamente concentrada, frente a la oferta sudamericana que necesita vender, como necesitamos vender los argentinos. Yo vuelvo a repetir algo. Brasil está expuesto hoy en día en un 50% a China. Esa jugada que pensábamos que nos iba a pegar a nosotros de rebote, de una suba, los números que se manejan, que son muy relativos y que va a haber que comprobarlos, de valores FOB, lo único que tenemos hasta ahora es que el FOB de Brasil, que durante meses y meses fue de $4.500, en el mes de noviembre y los primeros 15 días de diciembre, el FOB promedio roza los 5.000. Ahí hay una suba importante en los valores de la carne. Ha habido una corrección a la suba muy moderada en otros mercados. Otros mercados se mueven de una manera, no voy a decir totalmente independiente, se mueven de una manera independiente, como es el caso de Hilton, que en este momento está en $14.000. Pero hay otros mercados que han reconocido que la mercadería típica, así como para nosotros es el ron y brazuelo o algunos cortes de la rueda, y especialmente la vaca en cortes, la vaca en 17 cortes, la vaca en 5 cortes, la mercadería típica de exportación de Brasil, por aquellos toman como referencia a China, son los 8 cortes del cuarto delantero. Eso estaba antes de todo esto en unos $4.000, $4.100, llegó a transarse en 5.400, 5.500 y hoy lo que se está negociando es por debajo de los 5.000. Eso para tener una idea, hasta dónde subieron los precios de la hacienda y bajaron y hasta dónde subieron los precios de fuego y bajaron. Argentina es muy relativo porque hay poca vaca, porque está cara y porque la tasa de cambiario, pese a la quita de retenciones a la exportación de carne de vaca, que siguió para la carne de novillo, bueno, se redujo, pero sigue siendo un obstáculo. El obstáculo más importante es sin duda el tipo de cambio, que el gobierno asegura que el crawling peg, que ha hecho tanto daño, 2%, si la inflación llega a reducirse por debajo de determinados niveles, el crawling peg se podría reducir gradualmente o directamente un salto al 1%, que sería algo muy parecido a decir, vamos hacia en el largo plazo quizás lo veamos, hacia un congelamiento del tipo de cambio. Las perspectivas del mercado internacional para el año que viene siguen siendo buenas, pero algo se enfriaron en el sentido de que nosotros venimos diciendo hace rato que no es fácil imponer mayores valores para la carne vacuna, como tampoco le sucede al cerdo y tampoco le sucede al pollo. También le sucede al pollo y al cerdo. Hay una sustitución inmediata de los consumidores, pero especialmente en China, donde ante el aumento del precio de la carne mostradora, pero eso lo vemos en todos los mercados, lo vemos en el mercado argentino. Se opta por proteínas más baratas. China, siempre lo contamos, tiene no solo una tremenda producción, 54 millones de toneladas de carne de cerdo, la mitad del cerdo se produce, y ese es
contra una producción de 7 o 8 millones, que con la carne vacuna importada se llega a 11. O sea, que somos la quinta parte del negocio del cerdo en China. Y lo que se está viendo en China es que hay una sustitución no solo frente al cerdo, que ha bajado de precios igual que la carne vacuna, porque si hay un sector que está jugando la deflación hace rato en China, es el tema de la proteína, de todas las proteínas. Y vuelvo a repetir, cuando el precio de la carne sube, inmediatamente hay una sustitución por otro tipo de carnes, pero especialmente por algo que hemos comentado muchas veces acá, que es el boom de China, que es lo que se llama genéricamente el pescado de pileta, que va desde las jaulas que tienen en las bahías, en el océano, todas las costas, explotan todo eso para todo tipo de mariscos, de moluscos, de peces, de salmón, y una especie milagrosa que debe ser el tercio del fenómeno. Es un fenómeno de 90 millones de toneladas en el mundo, de los cuales 60 es lo que se llama la acuicultura o el pescado de pileta. Un tercio del fenómeno en China, que es de 60 millones de toneladas, es la famosa tilapia, que tiene un índice de conversión de grano de alimento balanceado a carne extremadamente favorable, y que eso viene creciendo y reemplazando el estancamiento de hace muchos años en la pesca, la captura, lo que se llama la captura tradicional en mares, ríos y arroyos. Es la calificación de FAO. La captura tradicional de pescado, de la pesca en espacios abiertos, se ha estancado, ya hace años que no crece, pero está creciendo exponencialmente. China hace 20 o 25 años producía la 10ª parte de pescado pileta que lo está produciendo ahora. Lo que se está viendo en el mercado internacional es que se plantea para el año que viene un panorama mejor, pero ya vemos esto que estamos viendo, que hay una sustitución. El único país donde claramente los precios de la hacienda han pegado un salto extraordinario, lo aguantaron y todavía falta un faltante de oferta, es Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo importador del mundo. Nosotros estamos conectados de una manera débil, porque estamos conectados a través de una cuota de solo 20.000 toneladas libre de derecho, después tenemos que pagar un arancel del 26,4%. Se supone que el año que viene a Estados Unidos se le acaba o se reduce. La oferta actual total de carnes en Estados Unidos es alta todavía. Ha caído, pero ha caído marginalmente con respecto al año pasado. ¿Dónde será la gran caída? El año que viene. ¿Cuál es el tipo de carne dentro de Estados Unidos que más compite con la nuestra? Es la carne magra tipo manufactura. Y esa carne se supone que a partir de febrero o marzo del año que viene va a haber una entrada muy grande de carne de Brasil en el primer mes. Esto sería largo de explicar. Brasil tiene una cuota que comparte con otros países. Se adelanta el primer mes, la primera semana del año, meter 65.000 toneladas de un saque. O sea que se supone que los primeros 45 días en el mercado americano van a ser complicados por la gran cantidad de carne importada que va a estar, pero después lo que se ve es que la carne que produce magra Estados Unidos, que proporcionalmente es cada vez menor, y es cada vez menor en relación al fenómeno extraordinario del consumo de carne picada en Estados Unidos bajo todas las formas, no solo las hamburguesas, que es lo primero que decimos, las salchichas, las albóndigas, las pulpetas, lo llaman ellos. La cantidad de platos preparados y la cantidad de carne picada que se vende con formatos grandes, con formatos a veces de 1 kilo, de 2 kilos, en los supermercados, en todos lados. Faltan la mayoría de los cortes, pero en todos lados está la carne picada. El fenómeno de la carne picada en Estados Unidos, para entrar en valor esa proporción enorme de su producción, de recortes de postal y demás, que son 50% grasa, 50% carne, debe ser corregida con carne 90% carne, 10% grasa, el famoso 90% chemical link, que esa carne importada que pone en valor esa enorme producción de carne grasosa que así como está, vale la tercera parte que la otra, que la que se trae, que la que se consigue en el mercado local, vaca, toro, cortes magros del cuarto delantero y demás, o la que se trae del exterior. El rodeo americano está al nivel de 1951. Estados Unidos ya está tocando un límite en que corrige la menor cantidad de vacas en stock. El menor stock ganadero con mejor preñez ya está en un techo del 90 y pico por ciento. Y el peso medio por animal faenado que ya está esto lo hemos dicho varias veces. Hay una expresión
que dicen los distribuidores, los mayoristas, los bifes americanos ya no caben en el plato. Han agrandado de tal manera el peso de faena de los animales que el ojo de bife, un corte clásico más que ha llegado acá, el tomahawk ya se hace para que tenga tiene tal superficie el músculo del animal que con cierta altura da un bife de 600, 700 gramos, no cabe en el plato, el consumidor lo rechaza. O sea, Estados Unidos ya está tocando un límite por el lado. En este momento hay novillos de 420 a 440 kilos carcasa promedio. O sea, el camino se está agotando. El año que viene es el año donde efectivamente se va a caer la oferta. Y en cualquier momento, no digamos nada si empieza la retención, porque Brasil, Estados Unidos está en la misma situación que nosotros. Es la cola de una liquidación entre equilibrio y liquidación que no termina de revertirse y que hace que todavía tengan mucha carne internamente, pero miran hacia adelante y dicen, más adelante en Estados Unidos va a haber menos carne. No es solo Estados Unidos, no es solo China. China se supone que el año que viene, y mucho más después de esta suba de precios internacional, va a estabilizarse. Siguiendo los números del IUSA, va a estabilizarse en 2.700.000 toneladas, lo que importó este año, que es récord. Firmemos ya porque China, ante un cambio de valores en el mercado internacional, siga comprando lo mismo. ¿Cuándo va a venir la diferencia? Va a venir por Estados Unidos y va a venir por una cantidad de mercados que están comprando más o que están emergiendo, siempre lo contamos. Los mercados del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Vietnam. Hay un conjunto de 6 países en el sudeste asiático que tienen 600 millones de habitantes y que este año van a comprar sorprendentemente, cuando hace 15 años no compraron prácticamente nada, van a comprar 1 millón de toneladas. El otro factor muy interesante que está aumentando internacionalmente y que está obligando a los países como Uruguay a replantearse si va a seguir exportando sin límites hacienda en pie. Uruguay ya en el balance de su ganadería, con 2.700.000, 2.800.000, 3 millones de terneros logrados, que 400.000 terneros machos enteros salgan por el puerto con destino a los mercados, especialmente para Turquía, es una cosa que merma mucho la cantidad de materia prima disponible de la industria, pero, y con esto terminamos, es lo que dicen los criadores, esa exportación permanente de ganado en pie, especialmente al mercado de Turquía, en forma incipiente al mercado chino, es lo que le pone un piso al precio del ternero y es lo que explica por qué en estos años se están logrando los máximos. Uno ve históricamente, ha aumentado enormemente la actividad y la productividad de la cría en Uruguay. Uruguay está rozando los 3 millones de terneros destetados. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.